Y luego que toma el poder por la fuerza Porfirio Díaz en 1876, se inicia la construcción de nuevas vías de ferrocarril y se avanza mucho porque se dan concesiones a empresas extranjeras para la construcción de vías férreas. Se les llamaba en ese entonces a los subsidios subvenciones. Por cada kilómetro que construían, el gobierno les daba una subvención, un dinero por kilómetro. Entonces, se hicieron más de 20,000 kilómetros de vías férreas en el Porfiriato. Claro, estamos hablando de 34 años, pero se comunicó todo el país con ferrocarriles. Por eso siempre recuerdo que la revolución, como decía Adolfo Gil, se hizo a caballo y en ferrocarril. Estaba comunicado todo México. Poblaciones que no existían, aunque eran muy pequeñitas, se volvieron grandes centros poblacionales. Torreón, por ejemplo, gracias al ferrocarril creció. Y así en el norte, Cananea, también vinculada con la minería y el ferrocarril, se fueron creando y consolidando esas ciudades por el ferrocarril. Y después de la revolución se siguieron haciendo vías férreas. Y llegan estos tecnócratas y desaparecen los ferrocarriles de pasajeros y entregan todas las vías férreas para ferrocarriles de carga a dos grandes empresas que se quedan en promedio con 10,000 kilómetros cada una, si no es que más, en concesiones. Pero esto lo hace Zedillo. Antes se había llevado a cabo todo el movimiento ferrocarrilero. Bueno, cuando asesinan, primero cuando fallece en Nueva York, porque estaba en el exilio y nunca quiso regresar durante el Porfiriato, Sebastián Lerdo de Tejada, y lo traen, es en ferrocarril, y el movimiento ferrocarrilero le hace un gran homenaje, los trabajadores ferrocarrileros de entonces. Es muy interesante porque cuando Porfirio Díaz, las empresas extranjeras eran las que tenían los ferrocarriles, y Porfirio Díaz y Limantur les compran todas las acciones. Es el primer FOBAPROA. Compran las acciones de las empresas ferrocarrileras extranjeras, la mayoría estadounidenses, y convierten en deuda pública todo lo que se les paga a las empresas extranjeras. Pero era tanto el antinacionalismo que ya siendo los ferrocarriles de México, lo siguieron manejando estadounidenses. Los conductores, los que vendían los boletos
eran estadounidenses. Ya habiéndose rescatado, ya con el pago de dinero de México, se estableció el convenio de que iban a seguir siendo administrados por extranjeros, porque había la mentalidad de que eran mejores los extranjeros que los mexicanos. Es hasta que triunfa la revolución, Madero mexicaniza los ferrocarriles porque establece que tenían que ser mexicanos los trabajadores del ferrocarril. Y bueno, viene todo un movimiento. Hablaba yo de Lerdo, cuando asesinan en una cárcel de Estados Unidos a Ricardo Flores Magón, ya en vísperas de que lo dejaran libre, después de años de haber estado en la cárcel, la versión oficial es que murió de un infarto, pero hay otra versión de que lo estrangularon en la cárcel antes de salir, ya grande, enfermo. Entonces, cuando lo traen a México, en cada estación del ferrocarril, un mitin de los ferrocarrileros y de los trabajadores. Entonces, ese es el antecedente, por eso lo de Vallejo, por eso lo de Campa, por eso cuando convocan a huelga, los encarcelan y pasan mucho tiempo encarcelados. Vallejo, un gran dirigente, Campa lo mismo, un gran dirigente, honesto. Vallejo, un hombre con muchas convicciones, nacido allá en el istmo de Tehuantepec. Pero posteriormente a eso fueron sometiendo a los dirigentes sindicales. O sea que la causa de la privatización de los ferrocarriles no tuvo relación con eso. O influyó, pero no fue decisivo. Lo determinante es que querían entregar todos los bienes de la nación, los bienes del pueblo, a particulares. Imagínense entregarle a dos empresas toda esa infraestructura a cambio de nada, porque ni siquiera cumplen con los compromisos de las concesiones de manera cabal. Tienen que darle mantenimiento a las vías para tenerlas en buen estado y no lo hacen. Ahora que se rescató el tramo de vía del Istmo, ahí, de acuerdo a la concesión, tenían que mantener las vías en buen estado. Hablan de categoría, son vías para mantenerlas en categoría 4 y las mantienen en categoría 3. Eso fue Zedillo. Sí se peleó con Salinas, pero como piensan igual, continuó Zedillo con la política de las privatizaciones, como también continuó Fox y continuó Calderón y Peña Nieto, porque es un pensamiento. Por eso hablo del periodo neoliberal, fueron 36 años de gobiernos neoliberales. Ahora lo que estamos haciendo, pues es regresando a lo público,
lo que es público, lo que es del pueblo, lo que es de la nación. Y estamos avanzando porque tengo el orgullo de que voy a ser el presidente de los últimos años que más kilómetros de vías férreas deje operando. Ya todo el sureste, desde el Istmo hasta la península, 2.500 kilómetros. Desde Guatemala, hoy voy para allá, hoy voy a Tapachula y voy a sobrevolar toda la línea, desde la frontera hasta Ixtepec. Voy a pasar nada más por el puerto Chiapas, que se está rehabilitando, ahí va a haber un centro